El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te estamos eternamente agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por el honor que tenemos, Señor, de examinar tu palabra, la Escritura, y por el privilegio de tener a un Maestro tan precioso como es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Historia de las Asambleas de Dios, parte 3. La primera iglesia en La Paz. Esta es una imagen que realmente deleita los ojos porque es de aquellos años en que se inició la obra de las Asambleas de Dios en la ciudad de La Paz. Esta es la esquina de la avenida Arce y la 6 de agosto. Revisando la Biblia en Mateo 16, 18, 19, encontramos que dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Earl Wilkie y Ruby Wilkie entraron al campo misionero en 1941 en los Estados Unidos y sirvieron en Asambleas de Dios de América Latina por muchos años. En 1943, cuando Ruby tenía 22 años, tuvieron su primera experiencia misionera en la República del Salvador, en la ciudad de El Salvador. Su primer hijo, John, quien llegó a ser misionero de Asambleas de Dios, tenía entonces 3 meses. Earl Wilkie y su esposa Ruby, junto a sus pequeños hijos John y Owen, llegaron en 1946 a Bolivia junto a 2 familias norteamericanas para levantar la obra de Dios de las Asambleas de Dios precisamente en nuestro país. En agosto de ese año, 1946, cuando Ruby tenía 25 años de edad, arribaron a la ciudad de La Paz, unos días después de que el presidente Gualberto Villazuel había sido asesinado en el Palacio de Gobierno y su cuerpo fue colgado en un poste de la Plaza Murillo. El 17 de diciembre de 1946 iniciaron la labor del Centro Evangelístico en la calle Yungas, esquina Saavedra. El comienzo de la obra de la Iglesia Central en la ciudad de La Paz no fue fácil, porque el clero católico había amedrentado a la población de los alrededores para no asistir a las reuniones de los, entre comillas, protestantes. Pese a todo, el día 19 de diciembre, 2 días después de que iniciaron la primera reunión, una persona adulta aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. El día 25 de diciembre, el día de Navidad, otro hombre llegó solicitando oración para su conversión. Entre los primeros convertidos estaban las familias de Humberto Angulo y Juan José Bedregal. Pero no hay que olvidar, porque no figuran los nombres en las páginas de la historia, los nombres de niños y niñas y adolescentes que fueron los primeros en unirse de manera inocente, abierta y dispuesta
para poder recibir el mensaje que traían los misioneros. Ellos fueron los primeros participantes de las reuniones del centro evangelístico. Esta foto, tomada un poco más tarde, atestigua, corrobora lo que acabamos de decir con relación a los niños y los adolescentes. Como podrán ver, son pocos los adultos y hay una gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes entre los participantes de las reuniones del centro evangelístico. Así fue en 1946, así fue antes de ese año, así es también hoy. Los niños son protagonistas del avance de la obra de Dios. Un abrazo fuerte, un saludo y muchas bendiciones a estas criaturas que con inocencia reconocen que necesitan al Creador y con fe de niño, sin poner reparos, trancas, excusas ni trabas, se rinden totalmente a nuestro Señor. Tremendo ejemplo. Con razón, el Señor Jesús dijo: nadie puede entrar al reino de Dios si no se hace como niño. Porque de ellos es mi reino, es de los niños. No impidan que ellos vengan a mí. Recordemos estas palabras y no impidamos que los niños crean en el único Dios creador. Adoren al Creador y no adoren a las criaturas. Los Wilkie, los misioneros que habían establecido el centro evangelístico, adoptaron el nombre de Iglesia Centro Evangelístico Asambleas de Dios para esta flamante congregación, la primera de las Asambleas de Dios en territorio paceño. Ahora, Centro Evangelístico es el nombre típico de fundación de muchas iglesias centrales de Asambleas de Dios en Latinoamérica. Si alguno de ustedes tiene la bendición de realizar un viaje a los países de Centroamérica, Sudamérica, y preguntan por la primera iglesia de las Asambleas de Dios en diferentes ciudades, se van a encontrar con la interesante sorpresa. También se llaman centro evangelístico. Era usual que la primera iglesia tuviese este nombre. Y pues la Iglesia Central de La Paz por eso conserva este nombre, Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. La importancia de este nombre radica en que nos señala tanto la identidad como la misión, la razón de ser de la iglesia. Centro evangelístico quiere decir centro desde el que el pueblo de Dios sale para evangelizar el mundo. Efectivamente, muy pronto el centro evangelístico, desde 1946, se constituyó en el núcleo del establecimiento de nuevas congregaciones pentecostales en muchas comunidades del Departamento de La Paz. En esa labor, el Espíritu Santo se manifestaba con señales, con prodigios, como lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era una vivencia permanente de un Pentecostés en Bolivia. Los miembros del centro evangelístico fueron impulsados a ganar a su propia familia para el Señor Jesús, trayéndolos al templo. Pero hoy el centro evangelístico, que no puede abrir sus puertas, tiene a cada uno de sus miembros realizando los cultos, las reuniones de adoración, de estudio bíblico, y haciendo que muchos que no conocían al Señor lo conozcan. Y si entre alguno de los que en este momento está viendo, está mirando, escuchando esta transmisión, puede hacer la siguiente decisión.
y decirle al Señor: me uno a este pueblo especial. Me rindo a ti para ser parte también de este pueblo precioso, el centro evangelístico. Pero por sobre todo te unirás al pueblo de Dios, el pueblo que recibe la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, otros miembros, como los de la familia Bedregal, organizaron una avanzada en su casa de la avenida Quintanilla Suazo. La avanzada de ese lugar no produjo el resultado que se esperaba y se procedió penosamente con el cierre. Una avanzada que dio buenos resultados fue la de Villa Armonía, donde decenas de vecinos conocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Otra labor que dio muy buenos frutos fue la predicación pentecostal en las ferias de los pueblos del altiplano, de los valles y yungas de La Paz. Por supuesto, no podía ser de otra manera, puesto que varios pobladores de la ciudad tenían su origen en las provincias paceñas, en las comunidades y pueblos del altiplano, de los yungas y de los valles. Conocieron al Señor Jesucristo, gustaron de las bendiciones de conocer a nuestro Señor y no podían quedar callados. Querían compartir esta bendición con sus seres queridos que quedaban todavía en territorio de esas regiones. Y hablaron con los misioneros y les plantearon el desafío de ir a estos sitios, aprovechando las ferias de las comunidades y de los pueblos para llevar el evangelio, aprovechar la gran concentración de gente que produce las ferias de las comunidades para llegar con el evangelio. Como producto de la conversión de los lugareños y la realización de tremendos milagros, se establecieron nuevas congregaciones. Un testimonio de esto es la foto que en este momento estoy proyectando. En inglés dice: una reunión en la calle, en los lugares altos. En la parte frontal, los Wilkie junto a su Power Wagon. Esto en el año 1954. Una comunidad rural y los comunarios escuchando el evangelio predicado por medio de unos misioneros extranjeros. En 1950, las señoritas Pearl Stepp y Flora Schaffer llegaron a Bolivia como misioneras para reforzar la labor que estaban realizando los Wilkie. Apoyaron una labor significativa para el desarrollo de los nuevos creyentes, consolidando la escuela dominical del centro evangelístico. Una estrategia que se utilizaba por medio de ellas para la evangelización, para ganar nuevas vidas entre niños, adolescentes y jóvenes, fue la realización de la Escuela Bíblica de Vacaciones, la muy renombrada EBDV, Escuela Bíblica de Vacaciones. Niños y adolescentes del barrio eran invitados durante las vacaciones escolares para participar. Muchos fueron ganados para el Señor de esa manera. Esto en los años 50. El centro evangelístico continuaba funcionando en la calle Yungas. A estas dos misioneras las llamaron las señoritas Escuela Dominical, porque el énfasis de su trabajo era ese. Y toda vez que podían, hablaban de la escuela dominical, de las bendiciones de la escuela dominical, de las clases de la escuela dominical, de la palabra de Dios en la escuela dominical.
Pearl Stepp y Flora Schaffer enseñaron en las clases de la escuela dominical a muchos niños y jóvenes, quienes llegarían a ser líderes que darían un mayor impulso al avance de la obra de nuestro Señor. Entre los pequeños que asistían a la escuela dominical de entonces estaba el pastor Teófilo Tambo. El pastor Teófilo llegó a ser un reconocido líder de la obra de Dios en el ámbito nacional, distrital y por supuesto regional. Pero al mismo tiempo debemos dar gracias a Dios por todos los niños, jóvenes y adultos que quedaron anónimos, que no fueron registrados en las páginas de la historia de la iglesia, de las asambleas de Dios y del centro evangelístico. Quedaron anónimos como miembros de la iglesia e impulsaron la obra de Dios. Mientras la obra de Dios avanzaba, nuevos obreros de los Estados Unidos y de nuestro país se fueron incorporando. En 1952 llegaron a La Paz los misioneros Grams, muy jóvenes, para darle un nuevo impulso al centro evangelístico. Los Wilkie se trasladaron a Cochabamba para reforzar el trabajo de la iglesia central, del centro evangelístico de esa ciudad, y también para servir como maestros en el primer instituto bíblico de las Asambleas de Dios establecido allá, en Cochabamba. Posteriormente los Wilkie fueron llamados a Montevideo, Uruguay, donde fueron misioneros por muchos años. Tenemos aquí la fotografía del Dodge Power Wagon utilizado por los Wilkie para la evangelización. A esta movilidad incorporaron un acoplado, una casa rodante que posibilitaba que ellos pudiesen visitar el área rural sin mayores inconvenientes. Viajaron por los valles, los yungas y por el altiplano paceño, predicando la palabra de Dios, transportando Biblias, mucho material bíblico para poder ayudar a la gente, a fin de que conocieran al Creador, que es bendito por la eternidad. Tenemos aquí una fotografía histórica también. Esta es del año 2000, cuando los Wilkie pudieron regresar a Bolivia. Fueron recibidos por la directiva nacional del Departamento de Misiones. Visitaron Santa Cruz. Pero volviendo atrás en la historia, encontramos aquí a los hijos de los misioneros jugando con niños de las comunidades rurales. Estos niños no conocían de racismo, discriminación, ese tipo de actitudes y sentimientos que hacen mucho daño. Lo importante era que eran niños, tenían deseos de conocerse, de jugar, de explorar, y esta foto atestigua de esa inocencia, de esas actitudes tan buenas que los adultos deberíamos imitar y dejar de lado esas actitudes, esas conductas muy dañinas como la discriminación, el racismo y similares. Tenemos aquí esta fotografía muy apreciada. Esta es la calle Alto de la Alianza. En los años 50, cuando ya adquirieron el nuevo terreno donde se estableció el centro evangelístico. En 1955 adquirieron el lote de terreno en la calle Alto de la Alianza. Y en 1956 el centro evangelístico se trasladó de la calle Yungas a el edificio que todavía no había sido concluido.
Aceptaron este desafío. Esto posibilitó que la labor de construcción se pudiera acelerar, y también hay testimonios de la provisión de Dios de manera milagrosa en una época de escasez de cemento, por ejemplo, la manera prodigiosa como Dios proveyó este material y otros más, hasta que finalmente el templo de la calle Alto de la Alianza fue inaugurado en 1959 en el mes de junio. Tenemos aquí la calle Alto de la Alianza. Encontramos que en la esquina que conduce a la calle Jaén, a la Indaburo y la calle Jaén, pues era un callejón de tierra. Todavía la casa de los Murillo no había sido construida, y varios otros detalles más con relación a esa época, la década de los 50. Vemos a los misioneros Grams en la mitad de la calle Alto de la Alianza. Tenemos aquí una fotografía también de la década de los 50, cuando se inauguró por fin el templo en junio de 1959. Y como podrán ver, otra vez, son los niños, adolescentes y jóvenes quienes destacan más en esta fotografía. Impulsores de la obra de Dios de una manera prodigiosa, tremenda. La labor evangelística no se dejaba esperar. En esta ocasión vemos a los misioneros haciendo publicidad para que la gente de los alrededores de la Plaza Rioseño, del centro paceño, puedan participar en una campaña evangelística en el Coliseo Cesado para escuchar al hermano Pablo, predicador de las Asambleas de Dios. Esta es una fotografía correspondiente a los campamentos juveniles, donde Dios habló y llamó a los hijos, a los jóvenes, a la obra de Dios en América Latina. Y esta es una fotografía actual de nuestro templo en la calle Alto de la Alianza. Le agradecemos a Dios porque somos gente de esta generación que tiene el privilegio de contar con esta edificación, temporalmente cesada, pero con un pueblo que se está reuniendo en las casas, que continúa evangelizando, adorando a Dios, estudiando la palabra de Dios, afirmándose en el camino del Señor, intercediendo para que tengamos el privilegio de volver a abrir las puertas de la casa de nuestro Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y termino compartiendo con ustedes nuestra identidad. ¿Quiénes somos? El Centro Evangelístico es una iglesia cristiana evangélica pentecostal de las Asambleas de Dios de Bolivia. Inclinemos nuestra cabeza, agradezcamos a nuestro Señor. Gracias, Señor, por el honor, la bendición de examinar las páginas de la historia y poder, Señor, compartir la historia de cómo tú estableciste esta obra especial, que ya tiene 73 años. Esta obra especial, Señor, establecida por tu voluntad, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por las familias de los misioneros, comenzando por los Wilkie, continuando por los Grams y tantos otros, Señor, que sirvieron, ministrando, llevando tu palabra, entrenando, capacitando. Gracias por la familia Frigoli, gracias por los Morales
y tantos otros obreros, Señor, que te han servido en el centro evangelístico. Gracias por las avanzadas que son numerosísimas. Gracias, Señor, que sigamos creciendo, que sigamos avanzando, pese a que no podemos abrir las puertas de tu casa, del templo. Sin embargo, tu pueblo continúa perseverando en oración, en adoración, en compartimiento de tu palabra y ganando a muchas vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.